El poder de la palabra de Dios es tan inmenso y a veces nosotros no lo comprendemos, porque a veces leemos la palabra de pasada y no apreciamos verdaderamente lo que dice la palabra. Este versículo, el versículo 13, habla de una armadura. ¿De quién es esta armadura? ¿De quién? ¿Quién es Dios? ¿Hay algo imposible para Él? ¿Verdad que no hay nada imposible para Él? Eso significa que esta armadura no es cualquier armadura, ¿verdad? Tiene una resistencia al diablo o al enemigo, porque dice, para que podáis resistir en el día malo. La intención de esta armadura es que nosotros podamos resistir siempre y cuando nosotros nos sometamos primero. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El resultado de tomar la armadura de Dios y estar sometidos a Él es que nosotros vamos a estar firmes hasta el fin. Amén. Firmes, ¿qué significa firme? Que nada lo mueve ¿Qué es lo que lo va a mover? Cualquier cosa que dice el mundo, aún yo misma o nosotros mismos, cualquier cosa que pasa por mi mente, no, esto lo pone duda el enemigo en la mente. Como decir, un año, no sé si se recuerdan, Harold Campy, algo así, dijo que ya no sé en qué fecha venía Jesucristo, y aún un hombre que estuvo aquí y predicó aquí, creyó en sus mentiras, estaba siguiendo, no lo dijo, pero sí, él seguía las creencias de ese hombre. Y no hay que moverse de nada, solo pensar en el Señor, que la palabra es la verdad. Y fíjense, hermanos, que una cosa que ustedes deben de saber del enemigo, del diablo, es que es alguien imitador. Él imita lo que Dios trata de hacer. ¿Tenía poder la palabra que estaba hablando ese señor? No, porque a la palabra dice que nadie sabe la hora y el día, ¿verdad? Y eso no es escrito. Pero ¿pudo engañar a la persona? Sí. Entonces tiene poder. Tiene poder la palabra del enemigo, ¿verdad? Porque, fíjense, cuando digo que el diablo es imitador, él quiere ser tanto como Dios, que va a los extremos más locos para hacer todo lo posible para ser como Él, inclusive tener una palabra poderosa. La palabra de Él puede engañar a las personas. El poder de Dios puede transformar a las personas. Amén. El poder de la palabra del diablo también puede tener poder para transformar a alguien que era a un punto bueno y lo convierte malo. Podemos ver eso en el principio con Eva y Adán y muchas otras personas que están en la Biblia. Sí. Lo que está sucediendo hoy es la prosperidad, ¿cómo le llaman? Tiene una palabra. Sí, se habla sobre prosperidad. Sí, es la predicación de la prosperidad, que nosotros tenemos que prosperar para que venga el reino, algo así. Hay creo que allá, no sé a dónde que fuimos nosotros, aquí todo el grupo de hermanos, allá donde hacen los cultos de la iglesia baptista, nos dio una charla el hermano, el pastor que nos tocó allí, y habló de eso, y eso está sucediendo, y grandes pastores que antes tenían una doctrina, porque la doctrina de Dios es una, ¿verdad? Pero él la han transformado a su manera, ¿verdad? Yeah. Vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a ver lo de la espada. Efesios, en ese mismo libro y el capítulo, vamos a ver el versículo 17. Vamos a ver la segunda parte, porque después vamos a regresar a la primera parte de este versículo. Dice, y la espada del Espíritu, y cuando dice Espíritu tiene una E mayúscula, significa que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada?
La palabra de Dios. ¿Dónde debería estar la palabra? ¿Aquí en este libro? Está en este libro, pero ¿a dónde más tiene que estar? En el corazón. ¿Y dónde más? ¿Por qué en esos dos lugares? Son las partes más importantes de nosotros. Porque la mente pienso yo que dirige el corazón y el corazón dirige la mente. Fíjese que los dos se dirigen a veces. Porque hay un versículo que dice que las intenciones del corazón. Ajá, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que... Ese era el próximo versículo que tenía. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál poder tiene la palabra? ¿Qué poderes tiene la palabra? Discernir el pensamiento y el corazón. Puede discernir, puede partir el alma. ¿Alguien ha visto una vez visto una alma? Es algo que es invisible. Fíjese, es algo invisible. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra puede discernir las intenciones y los pensamientos, que son dos cosas completamente diferentes. Porque los pensamientos después vienen las intenciones de hacer el mal. Sí. ¿Qué quiere decir yelmo? Yelmo es como un casco. Como un casco. Ya. Y no exhibe la computadora, pero sí tenía fotos de qué es un yelmo, que es una coraza, pero obviamente no sirvió la computadora. Pero está bien. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Esto nos explica, si lo leemos detalladamente, viva y eficaz. Vamos a ver qué es eso de viva y eficaz. Vamos a Juan, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 4. Juan, capítulo 1, y versículos del 1 al 4 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha sido hecho fue hecho. Está bien claro este versículo, hermanos. Que Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y leímos del 1 al 4. Sí. Este versículo 1 habla de un verbo. ¿Qué es un verbo? Si nosotros lo buscamos en el diccionario o en el internet, que ya tenemos todos, dice: clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona, y funciona como núcleo del predicado. El verbo es muchas cosas. El verbo, vamos a ver que en el principio, estos versículos del 1 al 4 van mano en mano con Génesis 1. Noten también Salmos 33 y versículo 9. Les quiero dar mucha Biblia, hermanos, para que lo tengan en mente. Salmos 33, y vamos a leer el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El poder de la palabra de Dios. Él dice y se hace. Él manda y existe. Hermanos, la palabra que nosotros estamos leyendo ahorita mismo, es la misma palabra que Él usó en el principio de la fundación del mundo.
esta misma palabra que tenemos en nuestras manos, pero que tenemos que tenerla en el corazón y en la mente, es las mismas palabras que Dios usó para existir a todo lo que nosotros vemos. Vamos a seguir adelante. En el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchas personas hoy en día que son científicos se quiebran la cabeza buscando cómo existió el universo. Y el primer error que ellos hacen es poner a Dios en la categoría de dioses que fueron creados. Fíjese que Dios no fue creado, Él siempre existió. Si alguien le pregunta por qué su Dios es el Dios verdadero, porque mi Dios no fue creado, mi Dios ya existía. Él es todo lo que nosotros vemos, existe por ese Dios eterno. ¿Cómo podemos aceptar esto? ¿Cómo podemos aceptar esto según el versículo 3? Que es la tercera palabra que está en este versículo. ¿Por qué? Por fe. Por fe. ¿Fe es algo que se puede ver? No. ¿Verdad que no? ¿Tenemos más evidencia nosotros que tenía Adán y Eva cuando Dios creó el mundo, el universo? No. ¿Ustedes estaban ahí cuando Dios creó el universo? No. ¿Verdad que no? Fíjense que nosotros no tenemos ni más ni menos prueba que Dios es el creador. Nosotros lo tenemos que aceptar por fe. Adán y Eva aceptaron que Dios era el creador a cierto punto. Sí, hermano. Sí. Acerca de la palabra fe, nosotros cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, la fe en nosotros está un poco baja, por decirlo así, pero a través del tiempo caminamos con nosotros, Jesucristo, nuestra fe va creciendo. Amén. Pero cómo nosotros cultivamos esa fe. Amén. Nosotros cada vez que estudiamos la Biblia, cada vez que nos acercamos más al Señor, cada vez que conocemos más al Señor, la fe en nosotros va a afirmarse más. Amén. No dice que no nos mueva nada. Amén. Sí, la fe esa que dice aquí, a nosotros, también esa fe que nosotros que ya tenemos cultivada en nuestros corazones, ya que está en nuestro corazón, tenemos que depositarla, creer en Dios. Amén. Ya. Gracias. Sí, hermano. Gracias. Y yo lo que he descubierto leyendo la Biblia, hermanos, y leyéndola detalladamente es que, y creo que di un ejemplo de esto antes, de una persona que tal vez viene a mí, un extranjero, y me dice, Señor, mire, me puede prestar $1,000. Alguien que yo no conozco. Alguien de aquí le daría los $1,000 y le dice a usted, se lo voy a pagar mañana y le doy mi palabra. ¿Lo hicieran? ¿O qué tal si el hermano Carlos viene a usted y le pregunta, hermano o hermana, ¿me puede prestar $1,000 y le prometo que se lo pago mañana? ¿Se lo prestarían? Sí, porque Siempre y cuando lo tengamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué al hermano Carlos sí y a esta persona no? porque lo conocemos. ¿Y por qué lo conocemos? Ok. ¿Saben qué? Porque hemos pasado tiempo con el hermano Carlos. Conocemos el hermano Carlos porque hemos pasado tiempo con él. Con Dios es exactamente lo mismo. Para que nuestra fe crezca, nosotros tenemos que pasar tiempo en Él para poder confiar en Él. Él tiene fe en nosotros. Pero la fe de nosotros tiene que crecer, y para que crezca nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios. La armadura. Para saber usar una arma, uno tiene que haber pasado tiempo con la arma. La espada del Espíritu, el escudo que es la fe,
el yelmo, la coraza, ser calzados del apresto del evangelio. Todas estas cosas son diferentes y estas cosas nosotros tenemos que pasar tiempo con ellas. Tenemos que saber cómo es que trabajan para que nosotros nos podamos defender. Porque ¿qué pasa si yo tomo la coraza y lo uso como que es un escudo? No hace sentido. No hace sentido. Nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios para que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él. Y vamos a hacer eso cuando pasamos tiempo con Él y lo conocemos. Y por eso es que yo puedo venir a Él y depositar toda mi confianza, todas las cosas que yo quiero traer a Él. Por la fe. La fe es el escudo, hermanos y hermanas. Es lo que nos defiende contra los ataques del enemigo. Sí, hermano Carlos. Algo bien interesante aquí, que está hablando acerca de la armadura de Dios. En Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fuerza. Ahí lo que está diciendo es que nosotros a ponernos esa armadura, o sea, vamos a confiar en la fuerza del Señor, no en nosotros. Amén. No podemos luchar contra los demonios, ¿verdad? Ni Yeah. contra Satanás. Pero Satanás sí, pero Dios sí puede vencer. Ya lo derrotó, pero está hostigando los tiempos. Amén. Pero si nosotros, ¿qué está diciendo? Y en la potencia de su fuerza, ¿verdad? O sea, tenemos que depender de Él siempre, ¿verdad? Amén. Yeah. Gracias, hermano. Siempre nosotros, nunca pongamos la confianza en nosotros. Cuando nosotros ponemos la confianza en nosotros mismos, entonces vamos a perder. Ahí vamos a perder. Porque la batalla la victoria no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Amén. Una de las cosas es, digamos, si alguien allá afuera nos dice que no servimos para nada, mira esto, es chiquito, pero si alguien afuera nos dice, mira, tú no sirves para nada, pero ¿qué va a venir a mi mente? A mi mente viene, digo, ella dice que no sirvo para nada, pero mi Dios dice que Él dice que somos reyes y sacerdotes. Amén. Es una manera de que el enemigo no transmite ese dardo, porque siempre hay un diablo, digamos, detrás, ¿verdad?, de una palabra, como dijiste tú, que la guerra es psicológica. La guerra, gracias, sí. La guerra es psicológica. Y analizando esa situación bien despacio, ¿quién es el que verdaderamente le está diciendo eso a usted? Sí, el enemigo. ¿El enemigo por medio de quién? De una persona. De la USA. ¿Cómo vino a controlar esta persona el enemigo? Por la mente y el corazón. Cuando el enemigo, fíjese que el corazón yo diría que es secundario. Cuando agarra el cerebro es donde agarra el corazón. El cerebro es el control central del cuerpo. Vemos... Pero la mente es el que manda todo al corazón y a todo lo del cuerpo, ¿verdad? Yo digo que, fíjese que hay muchas, yo digo que, mire, en la mente, antes de experimentar la fuerza del evangelio o la palabra de Dios, el corazón está hecho un desorden. El diablo le gusta habitar en un lugar de desorden, en un lugar oscuro, sin esperanza, sin vida. El enemigo, cuando consigue el cerebro, y vemos en la Biblia muchas veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que habían endemoniados. Y vemos que estos endemoniados estaban poseídos por la fuerza del diablo. Y el diablo controlaba a estas personas. Primero controló la mente de la persona para que esa persona andara Hay un pasaje donde dice que hay personas que ni podían caminar por el camino porque los golpeaban. El enemigo los golpeaba físicamente. Cuando él controla la mente, controla todo el cuerpo y hace que estas personas habiten en lugares
como un sepulcro, porque así es lo que dice la Biblia. Estos endemoniados andaban en los sepulcros y hacían su morada en los sepulcros y se levantaban cuando vieron a Jesús. Jesús no los tuvo que llamar. Ellos de pura reverencia vinieron corriendo a él y se doblegaron. ¿Cuántas veces nosotros corremos a Dios y nos doblegamos? Es bien duro que nosotros doblemos nuestras rodillas. Y Tomás hizo exactamente eso. Cuando va a haber un día donde todos nosotros vamos a tener que doblar rodillas. Y yo he pensado mucho en lo que dice la Biblia de eso. Y muchas de las personas cuando se dice, hermanos, vamos a orar, salen, bueno, ¿puedo orar sentado, hermano? O puedo, orar de esta manera, o puedo orar, y no queremos doblar rodillas. Pero va a venir un día, hermanos, o tal vez dice, oh no, es que no hay carpeta aquí, está un piso bien duro, hay un sinnúmero de cosas cuando viene esto, a doblar rodillas, pero va a venir un día donde todos vamos a doblar rodillas, y cuando nosotros veamos el Dios de gloria, y Tomás no les creyó a los otros discípulos. Él dijo, ustedes están locos, eso no pasó. 7 días después pasó lo mismo. Cuando él vio, hermanos, el poder de Dios, automáticamente las rodillas de él se doblaron. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Se dobló. Porque algo pasó en el corazón de él que dijo, yo estoy incorrecto. Yo estoy mal. Que a uno, hermano, cuando está en lo incorrecto, uno mismo como que el corazón le dice que tú estás incorrecto, no estás en lo correcto. Uno anda con aquello que si hizo algo mal, véalo, anda aquí, que no hizo lo correcto, hizo Amén. lo incorrecto. Yeah. Que es el corazón el que le está repitiendo a uno. Sí, y salen un sinnúmero de emociones. No te arrodilles. Es muy orgulloso usted para arrodillarse. ¿Qué? Yo nunca me voy a arrodillar. Ya que Sí, hermano. de arrodillarse, cuando nosotros oramos y arrodillamos, que le estamos dando la reverencia a Dios, ¿verdad? Y depende, por ejemplo, nosotros cuando lo acerquemos a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer a quién le estamos, a quién nosotros nos estamos acercando. Amén. Ya. O sea, nosotros le vamos a dar la reverencia a Dios, depende cómo tú lo conozcas, como estás diciendo tú, depende cómo me conozca a mí, cómo lo conozca a la persona, así lo vamos a referir a él. Amén. ¿Verdad? Por ejemplo, uno de los ejemplos que los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. ¿Ya? Una de las peticiones que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que cuando una de las sugerencias o de las peticiones que el Señor dijo que pidió de santificado, ¿verdad? Sea tu nombre. Nosotros cuando nos vamos al Señor tenemos que verlo, ver como cantamos nosotros, santo, 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 de todo lo más alto. Amén. Yeah. Eso. Y creer lo que estamos diciendo, porque si solo decimos santo, 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 entonces lo estamos haciendo de obligación, y no es obligación. Sí, el Señor Jesucristo también nos ha puesto, cuando se acercan, o sea, ustedes tienen que verlo, santificado, porque es algo, Él que es santo, es puro, ¿verdad? Yeah. Es como otra persona, por ejemplo, estaba diciendo que, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué? Si nosotros, si viéramos la realidad, que Dios, ¿quién es Dios? Realmente es una persona santa, que no permite el pecado, ¿ya? Y cada 5 minutos, cada minuto, cada de nosotros muriéramos si Él fuera, ¿cómo se llama? Lo que muy bien es el más amoroso. Sí. ¿Ya? Cada quien muriera segundo por segundo, porque nosotros tenemos pecadores. Yeah. Nadie es justo, ni hay uno, dice la Biblia. Gracias, hermano. Vamos a ir a Génesis, hermanos. Yo les quiero mostrar algo. Sí, hermana. Oh, sí. Sí, no había visto. Sorry, hermana. Sí, está bien. Yo digo, así como dice, hay que arrodillar, sí, pero dice que hay oraciones instantáneas. Que Dios vea la intención y el corazón. Sí. Como Dios está escrito. Ya. A ver, ya.
Él sabe las cosas antes que nosotros las digamos. Y donde quiera que nosotros vayamos, encontramos, nosotros clamamos, pero es un clamor, una oración. Amén. Que está ahí para ayudarnos. Como era un accidente, pues. Sí, ya. No, sí es entendible, ya. Sí, es. Acá uno ve el que oró en la cama que le dio ¿cuánto sale? Ah, Uri. ¿Cómo? Isaías Dios le habló de que le dio No, sí, 15 años más. Ezequías. Que estaba Golpeó enfermo. la pared y oró. Sí. Amén. Vamos a seguir adelante, Todo es hermano. por fe, Gracias. hermano, disculpe. Sí, Y es por fe que estamos acá. ¿Entiendes? Entonces es una pena que, ¿cuántos estamos acá? Cuando en este momento que desobedecemos a Dios, estamos en problemas. Aquí venimos a rejuvenecer lo que afuera hay. Por eso dice la palabra ahí, el príncipe del mundo. ¿Quién es el diablo? amén. Y es el que sigue mucha gente. Y es el que queremos seguir nosotros también. Aún los cristianos quieren seguir al mundo. Y el pecado, ¿saben cuántos hermanos? Y cuando dejamos de venir y no obedecer a Dios, estamos perdiendo tremendas bendiciones. Amén. Vienen enfermedades, Yeah. vienen problemas. ¿Por qué? Estamos en desobediencia. Amén. ¿Cierto? Gracias, hermano. Vamos a ver varios versículos de... y es bien fácil, vamos a ir a Génesis, vamos al principio, hermanos. Génesis capítulo 1. Vamos a leer primero del 2 al 3. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora viene el versículo clave. ¿Y qué? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Exactamente lo que Salmos está hablando. Y dijo, vamos a ver varios versículos que dice, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo. Y a veces lo leemos de pasada y no entendemos que hay un poder detrás de la palabra de Dios. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Este versículo se puede ver, el versículo 2 se puede ver en dos maneras. Uno, el mundo físico, un mundo que estaba desordenado, estaba vacío, habían tinieblas sobre la faz del abismo. También se puede ver aquí un corazón humano, un corazón que no ha todavía experimentado el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios. Dios viene y ordena lo que está desordenado. Dios viene y le da vida a algo que está muerto. Viene y le da luz a algo que tiene tinieblas y completa algo que está vacío. Hay mucho que decir de este versículo, hay tantas cosas. Viendo estos dos contrastes, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de vida, Dios dice y las cosas pasan. Vamos a ver el versículo 6, hermanos. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Alguna persona aquí ha separado las aguas del mar? ¿Verdad que es bien difícil tenerlas separadas? Pero no, Él las puede separar. Incluso hay una parte del mundo donde se puede ver las dos diferentes aguas. Está... Amén. Ya. Ya, hay una línea que los separa. Hay una línea que los separa. Y el mundo, por eso es que la Biblia dice que no hay excusa. La misma creación testifica que hay un Dios. Vamos a seguir adelante. El versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? Y fue así. Cuando Dios dice, las cosas pasan. Versículo
versículo 11. Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué? Y fue así. Dios está dándole vida a un mundo que estaba muerto, a un corazón que estaba muerto. Le está dando vida. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Dios dice y existe. Hay un poder, hermanos, detrás de la palabra de Dios. Cada versículo que nosotros nos memorizamos, cada versículo que nosotros leemos, tiene poder. Es la palabra de Dios. Versículo 15. Y sean por lumbreras en las expansiones de los cielos para alumbrar la tierra. Y fue así. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Es el cielo que nosotros vemos, es el primer cielo. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios. Aquí está lo que está hablando Juan 1. El verbo era en el principio, el verbo era Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios está diciendo las intenciones que Él tiene para el ser humano. Él quiere que señoree. Dios no dijo y nosotros existimos. Dios tomó otra manera para que nosotros vengamos a la existencia. Pero Dios dice el propósito del ser humano. Muchas personas en este mundo oscuro no hayan un propósito para la vida. Y hay muchos que mueren sin Cristo, se suicidan. Dios tiene un propósito para cada cosa que Él creó, hermanos y hermanas. Vamos a ver el versículo 29, que es el último versículo de Génesis, de este capítulo que vamos a leer. Dice: y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Eso es lo que Dios les había dicho a los seres humanos que podían comer. No eran carnívoros, eran vegetarianos. Vamos a ver unos últimos versículos, hermanos. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 8 y vamos a leer del versículo 23 al 27. Mateo capítulo 8, 23 al 27. Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca, ¿qué? Fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. ¿Cómo es que lo reprendió? ¿Qué es eso de reprender? ¿Qué ocupa a las personas para reprender? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo ponemos quieto? ¿Cómo lo hizo Jesús? Con el poder de su palabra. El resultado de reprender a los vientos y el mar con autoridad es que había grande bonanza. También este versículo se puede ver cuando nosotros tenemos una tempestad en nuestras vidas, cosas que nos pasan,
cosas que nosotros tenemos que lidiar día a día. Eso es una tempestad. Pero si nosotros tenemos la palabra, va a haber ese poder detrás de esa palabra, siempre y cuando nosotros creamos lo que estamos diciendo. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El poder de la palabra, hermanos. Sí, hermano Carlos. Así como ellos flaquearon ellos cuando iban en la barca, su fe flaqueó ahí. Esa fe también nosotros como humanos nos puede pasar lo mismo. Amén. ¿Verdad? Ya. Pero nosotros tenemos que confiar que Cristo y Dios están frente de nosotros. Amén. ¿Verdad? Está alrededor de nosotros, no estamos solos. Amén. ¿Verdad? Solo tenemos que tener fe que Él está ahí. Solo, ¿verdad? Y Sí. nuestras necesidades, nuestros problemas, ¿verdad? Tal vez no vamos a estar en la barca, pero sí estamos en el barco del cristianismo, ¿verdad? Como el enemigo los tira dardos a cada momento. Amén. Tenemos que ir a Cristo. Ya. Y cuando vengan esos pensamientos, fíjese que hay un versículo que mi mamá siempre me dice, y no me acuerdo la cita, pero dice, trayendo todo pensamiento en cautividad. 2 Corintios 10:5. Vamos a leerlo mejor. 2 Corintios 10:5. Este es un versículo bien importante y si tiene un lápiz, subráyelo. Porque cuando vengan esos ataques a la mente de usted o al ataque al corazón, recuerde este versículo, 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es un versículo bien poderoso. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es conociendo la palabra de Dios. Estamos conociendo la espada del Espíritu. Capítulo 10, verso 5. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos. Por eso es que la otra vez les dije, hermanos, cuando alguien venga a nosotros llevándonos la contraria, sea un inconverso o una persona que dice ser cristiana, no empecemos a debatir o a empezar a cambiar palabras. No lo haga. ¿Sabe por qué? ¿Saben con quién están argumentando? ¿Contra quién? No. Satanás mismo, porque si la persona nos está llevando la contraria, ¿quién está trabajando por medio de esa persona? Satanás. Entonces, ¿con quién estamos argumentando? Con Satanás. Nosotros tenemos que derribar esos argumentos, no tener esos argumentos con él. Y toda altivez. Hay personas y en mi trabajo que se hacen bien altivas. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser humildes. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que llevar todos estos pensamientos cautivos. Cuando vengan pensamientos como, yo no valgo nada. ¿Cómo es que Dios me va a querer a mí? ¿Cómo es que Él va a morir por alguien como yo si yo no soy nada? Esos pensamientos nosotros los tenemos que llevar cautivos y traérselos a Cristo. Porque dice, llevando cautivo, no hay que dejarlos que se escapen. Hay que llevarlos cautivos. Todo pensamiento, que no se escape ningún pensamiento, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero vamos a seguir adelante, hermanos. Ya voy a terminar. San Juan 11 y vamos a leer del 23 al 26.
San Juan 11, 23 al 26. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, fíjese, este es un versículo bien clave. Yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En la resurrección, en el día postrero. Este no tiene que ver nada con lo que voy a decir, pero es algo bien importante. Yo lo había subrayado porque dice, yo sé que resucitará. Ella estaba segura que su hermano iba a resucitar. ¿Cuándo? En la resurrección. ¿Cuándo va a ser la resurrección? Cuando Cristo venga. En el día postrero. Significa que las personas que han muerto están durmiendo y van a resucitar en el día postrero. Y eso lo dice Daniel 12. Que los que están durmiendo, unos se valen a levantar para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Vamos a seguir adelante. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree eso? Amén. Amén, ¿verdad? Yo creo eso. El versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí. Jesús nos está preguntando esto a nosotros. ¿Nosotros creemos esto? Amén. Amén. Versículo 40. Permiso. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Usó el poder de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Y lo que yo quiero que ustedes se acuerden no son las historias que yo estoy contando. Yo quiero que ustedes recuerden los versículos de la Biblia, porque el mundo y sus deseos pasan. El cielo y la tierra pasarán. ¿Y qué? Y si las palabras no van a pasar, y si esa palabra está en mí, ¿voy a pasar? No, yo voy a vivir para siempre, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Cuando el diablo nos ataque, ¿con qué debemos responder? Y esto con la palabra de Dios. Génesis 3. Y vamos a leer del 1 al 3. Génesis 3 y del 1 al 3. Esto es un ataque al ser humano. Génesis 3, versículos del 1 al 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pongan atención a esta parte, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es lo que Dios les había dicho a ellos? ¿Que no podían comer de ningún árbol? No le dijo que solo de uno no podían comer. Fíjese que el diablo está citándole Biblia. El diablo le está citando Biblia, pero lo está distorsionando. Porque Dios no dijo eso. Dios no dijo, no comáis de todo árbol. Eso no fue lo que él dijo. Y fíjese cómo respondió Eva. Y nosotros debemos de responder así. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella respondió con lo que Dios les había dicho. Dios le dijo, ustedes pueden comer de todo árbol, solo que no coman de este árbol, porque el día que ustedes coman de este árbol van a morir. Ella respondió con la palabra, pero vemos que el diablo era persistente y con las palabras
pudo hacer que Adán y Eva cayeran. Vamos a ir a Mateo, y este es las últimas porciones bíblicas que vamos a leer, hermanos. Mateo capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Notaron algo ahí ustedes? ¿Qué notaron ustedes? El diablo estaba tentando al Señor. ¿Qué es lo que le dijo a él? ¿Era hijo de Dios? Estaba como provocando. Fíjese que él sabía, pero ¿por qué si él sabía le dijo esto? Si eres, o sea, quería poner dudas. ¿Ya vieron el ataque? La duda, si eres hijo de Dios. Y fíjese que Dios le dijo: wait a minute, yo soy hijo de Dios, you know? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese cómo le respondió Jesús. Escrito está: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Él respondió con palabra, y eso es lo que se nos debe quedar a nosotros. Escrito está, la palabra dice, hay poder detrás de la palabra de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, oiga otra vez, si eres hijo de Dios. ¿Ustedes creen que el diablo se da por vencido? Bien fácil. Fíjese que a nosotros también hace eso. Si usted es hija de Dios, si usted es hijo de Dios, tú deberías de hacer esto, si eres hijo de Dios. Pero ¿por qué es que no lo haces? No nos va a decir que convierta el pan, piedras en pan. Pero dice, tú eres hijo de Dios, deberías de estar haciendo esto. Deberías estar haciendo más cosas, pero no lo estás haciendo. Nos está poniendo duda que nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros debemos de responderle, porque escrito está. Fíjese que le cita Salmos 91 del 11 al 12, dice, el diablo le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Salmos 91 del 11 al 12 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de él que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán, ¿para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo sabe Biblia. Él sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Y como les dije, a veces se burla de nosotros porque nosotros no sabemos cómo usar esa palabra. Nosotros tenemos que entender que hay poder en la palabra de Dios. El versículo 7, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Cuando estas palabras, nosotros vemos estas palabras que se repiten, es que Dios quiere que nosotros entendamos algo. Cuando el enemigo nos ataque, escrito está, escrito está. Es que es la palabra, hermanos. La palabra es lo que el diablo le tiene miedo. No le tiene miedo a este libro físico, le tiene miedo a esas personas que tienen la palabra de Dios, los mandamientos escritos en el corazón. El versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí que vinieron los ángeles que le servían. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y hasta allí llegó mi mensaje, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición. Ha sido de gran bendición para mi vida y yo espero que entendamos un poco más el poder de la palabra de Dios. Y eso es
esto, hermanos, este estudio solo era estamos viendo la espada, porque la espada es la palabra. Más adelante vamos a ver el escudo. Vamos a ver los otros, la otra armadura, porque cada armadura tiene un propósito. Vamos a orar, hermanos. Mire, hermano, Sí. y mire cómo lo manda el Señor aquí en el capítulo 11 de Efesios. Dice, vestidos de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya que tenemos que andar bien armados. Bien armados, no solo tener el escudo o la espada, tenemos que cubrirnos todo el cuerpo. Vamos a orar, hermanos. Hermano, Sí, tenía una reflexión. sí, Estamos por fe amén. acá. Oramos por fe. Y la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de que oraba. Oración, Moisés. Cruzando el mar, oró. Jesús cuando dijo, si es posible, oró. Amén. Jonás, ¿qué pasó? Adentro del pez, oró. Y entonces, por eso venimos nosotros. Amén. A fortalecerlos acá, en el amor de Dios. Y si no, tengo una cosa viviente de mi hermana, como el hermano oraba, como ella dice, por sus hijos. Y es un viviente que tenemos acá. Y ahí están los frutos. Entonces, ¿por qué no venimos a orar? Los que no venimos, porque me incluyo yo, porque entonces, ¿va? Amén. ¿Por qué no venimos a la oración? ¿Por qué no venimos a los servicios? Esa es mi pregunta. Amén. Nosotros tenemos que empezar a atacar al enemigo también. Exactamente. Porque tenemos... La oración es la defensa de nosotros. Sí, Por fe. ya. Porque fíjese que hay tres cosas. Uno, no tenemos la armadura. Número dos, tenemos la armadura, pero no sabemos cómo usarla. Y número tres, tenemos la armadura puesta y solo nos estamos defendiendo. Nosotros tenemos que atacar al enemigo con la espada del Espíritu de Dios. Esa es la palabra. Y como dije anterior, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, oramos con Dios, entonces va creciendo nuestra fe, va creciendo nuestra vida espiritual. Pero nosotros tenemos que conocer Biblia. Esto es lo que importa. No se recuerden de historias que no tienen nada que ver con la Biblia. La pura Biblia, hermanos. Esto. Lo que está aquí. Y cuando estaba haciendo este estudio, vine a conocer que la palabra de Dios es bien poderosa, aún para resucitar los muertos. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos.